Señor, esta tarde te damos gracias porque nos traes tu palabra a través del pastor Nicolás. Te pedimos que cada uno de nosotros descienda tu Espíritu Santo y nos haga también entender la prédica que Él nos trae el día de hoy, que se nos quede grabado algo de tu palabra, Señor. Y el día de hoy también te pedimos por todas las familias de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí. Bendícelas, protégelas, aléjalas de cualquier mal, de cualquier peligro, Señor. Asimismo, te pedimos que les hagas llegar un plato de comida a todas las personas en este mundo, no las desampares. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que yo quiero compartir con ustedes hoy y que se trata de Eclesiastés. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Aquellos que tienen Biblia, por favor, si lo pueden buscar, yo lo voy a leer. Voy a leer lo que dice ese texto y después vamos a meditar a continuación sobre algo que se dice ahí. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Repito, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11. Hoy quiero hablarles del tema, yo creo que más importante, que van a oír a lo largo de toda vuestra existencia. Me refiero a la eternidad. En el pasaje que acabamos de leer, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. El ser humano tiene anhelo de eternidad. El ser humano no quiere morir, el ser humano quiere existir. El ser humano quiere ser eterno, busca la eterna juventud. Justamente la eternidad es el tema que quiero compartir con ustedes. Y cuando hablamos de eternidad, debemos saber distinguir entre nuestra eternidad y la eternidad de Dios, porque Dios es eterno, porque Él no tiene principio ni tendrá fin jamás. Dios es eterno en ese sentido. En cambio, nosotros no somos eternos. Tenemos un principio, tuvimos un principio, aunque no vamos a tener un final. Quizás lo tendrá nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Nuestro espíritu han sido creados para vivir para siempre. La Biblia habla de eso tanto en Génesis 3:19 como en Eclesiastés 12:7, donde se dice que el polvo vuelve al polvo, ¿verdad? El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Algunos no quieren oír hablar de estos temas porque les dan miedo. Pero justamente aquellos que no quieren oír hablar de estos temas son posiblemente los que más necesiten oírlo, a los que más les convengan oírlo. La cuestión que deben decidir cada ser humano es dónde quiere pasar la eternidad. Porque ya se nos ha anunciado que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios nos ha creado para vivir para siempre. Y tenemos que decidir si queremos vivir con Dios en la gloria o lejos de Dios en el tormento. Así que de lo que estamos hablando no es otra cosa que de la salvación eterna. ¿Dónde pasaremos la vida eterna? Muchas personas, como digo, no quieren oír hablar de esto, no porque no les interese el tema, sino porque en el fondo tienen miedo de que, de pensar en el castigo que les espera, porque saben que no han sido
ni son buenas personas. Otros, en cambio, no les interesa este tema porque creen que no son tan malos como los demás y por tanto tienen la falsa esperanza de que sus buenas obras pesen más que las malas. Digo falsa esperanza porque realmente nadie se salvará por sus buenas obras. Dios lo ha dejado claramente escrito en su palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 8, hablando de la salvación, dice el apóstol Pablo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie va a llegar a la presencia de Dios diciendo, Señor, tú me tienes que salvar porque yo he sido bueno, porque yo me he portado bien, porque yo he hecho cosas dignas de encomio. No, mire, nadie puede salvarse si no es nada más y únicamente por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y después de esto les hablaré más adelante. Pero de lo que les estoy hablando es de cómo pueden salvar vuestras almas. Pero antes de explicarle cómo salvar tu alma, quiero explicarte por qué y de qué tiene que ser salvado. Mucho cuando se les predica el Evangelio, piensan que no necesitan ningún salvador. ¿Salvarme de qué? Dicen. Y eso demuestra la enorme ignorancia que tienen sobre el tema. Es como una anécdota que se cuenta, ¿verdad? Yo les voy a contar la anécdota. Imagínense que ustedes van en un avión y se acerca un auxiliar de vuelo con un paracaídas y te dice, mire, póngaselo porque así va a viajar usted más seguro. Y bueno, puede que tú te pones el paracaídas, te lo abrochas y sí, te sientes más seguro, pero teniendo en cuenta lo incómodo, lo limitado del espacio en los aviones y lo incómodo que es tener ese paracaídas detrás, la verdad es que te va a hacer sentir incómodo. Al rato vas a coger ese paracaídas, te lo vas a quitar y lo vas a soltar. Porque no quieres sacrificar la comodidad por la seguridad. Ahora, imagínate que cuando el auxiliar de vuelo viene a ofrecerte el paracaídas, te dice, mire, los motores se han averiado y vamos a tener que saltar. Tenga el paracaídas. ¿Soltarías tú ese paracaídas? ¿Por incómodo que te resultara? Yo creo que no. Ninguno de nosotros lo soltaríamos. Es decir, si no entendemos para qué o de qué tenemos que ser libres, no vamos a entender para qué necesitamos el paracaídas. Hay quienes creen que cuando mueran descansarán de sus sufrimientos. Y esa es otra creencia falsa. Ha llevado a muchas personas al suicidio. Pensar que la muerte es el descanso, para descubrir poco después de muerto que no solo no descansaron, sino que sus problemas comenzaron cuando se quitaron la vida. Este tema es tan importante que el día que estés delante del Señor para ser juzgado, la decisión que tú tomes hoy al respecto de este tema marcará tu futuro eterno. Fíjate si es importante. De modo que no menosprecies este tema, esta cuestión, porque es mucho más importante que ningún otro de los que haya compartido con vosotros, que tenga que ver con el vivir o decidir cómo queramos vivir aquí en la tierra. Porque este tema no tiene que ver con cómo tenemos que vivir aquí, sino dónde queremos vivir allí. Déjame explicarlo de un modo sencillo. Sobre ti pesa una sentencia que te condena. Sobre todos vosotros pesa una condena, una sentencia que les condena por toda la eternidad a un tormento y a un sufrimiento eterno. Ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué?
porque han incumplido la ley de Dios. Y infringir la ley de Dios te condena a pasar el resto de tu existencia en un lugar de tormento. Y miren, nadie podrá librarse a sí mismo. Recuerden que Dios no es como los jueces de México, que prevarican, es decir, que venden la justicia al mejor postor. A Dios no se le chantajea. No hay absolutamente nada que tú tengas que Dios necesite o quiera de ti. Lo único que Dios pide de ti es que prestes atención y que tome la decisión adecuada al respecto de este tema. Porque Dios clama desde el cielo pidiendo justicia, por cuanto Él estipuló leyes para que viviésemos en la tierra, en este hermoso planeta, en paz y en armonía. Sin embargo, nosotros con nuestros egoísmos hemos llenado la tierra de injusticias, de sufrimiento y de dolor, hasta tal punto que hay personas que piensan que no hay más infierno que este. Creen que no habrá más infierno porque esta vida es un infierno en sí misma. Ahora, déjenme decirles que quienes piensan así se equivocan del todo. Solo espero que cuando descubran su error no sea demasiado tarde. Así que recapitulemos. Tú le has fallado a Dios. Has incumplido sus leyes y eso te condena. Bueno, alguno puede pensar, ¿en qué he fallado yo a Dios? Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que pienses en ellas. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has blasfemado contra Dios? ¿Alguna vez tomaste algo que no fuera tuyo? Es decir, ¿sustrajiste algo? ¿En alguna ocasión miraste a una persona con lujuria? ¿O simplemente alguna vez has dicho una mentira? Con haber fallado en uno solo de estos asuntos, de estos mandamientos, según la ley de Dios, te haces culpable de todos. Porque así es lo que dice la ley. Nadie entre los adultos jamás puede decir que no ha fallado nunca. Todos los adultos, en alguna u otra ocasión, le hemos fallado a Dios. Y ese fallo nos condena. Ese fallo nos hace reos de condenación. Eso significa que todos estamos bajo sentencia divina a pasar una eternidad de tormento, por cuanto todos somos pecadores. Esta es la primera parte del mensaje. Gracias a Dios, tengo una buena noticia. La segunda parte del mensaje. La primera tiene que ver con la ley de Dios que hemos infringido y que nos condena. La segunda tiene que ver con que no tienes por qué acabar en la condenación eterna. Hay un modo a través del cual tú puedes librarte de ella. La pregunta que quiero hacerles es, ¿quieres saber cómo librarte de la condenación eterna? ¿Quieres saber cómo puedes verte libre de un tormento eterno? Yo te lo voy a decir. El Hijo de Dios, quien viéndonos perdidos y sin esperanzas, hizo algo absolutamente increíble. Él se ofreció a sí mismo a dar su vida en rescate por la nuestra. Porque esto es un asunto legal. Tú tienes una deuda con Dios porque le ha fallado. Y esa deuda te condena. Y Dios reclama justicia. Pero Cristo, el Hijo de Dios, habiéndose puesto de acuerdo con el Padre Celestial, decidió pagar esa deuda por ti, por mí, dando su vida por todos los pecadores. Y saben,
El Padre aceptó, aun cuando eso suponía que su propio Hijo debería morir en nuestro lugar. ¿Alguna vez te amó a alguien tanto? ¿Hasta el punto de entregarlo todo por ti? La respuesta es que sí. Dios te amó de tal manera, y así está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te ha amado Dios, que entregó lo más querido para él, para que tú no tengas que perderte, para que tú no tengas que ir a la condenación, para que tú no tengas que morir por tus pecados. Cristo lo hizo en tu lugar. Por eso está escrito en la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, verso 36. De modo que este tema consiste en dos partes. Por un lado, la ley de Dios, que la infringimos y que por infringirla nos condena. Por otra parte, la gracia de Dios, que nos permite ser salvos por fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está el mensaje completo. Pecado que nos condena, gracia que nos salva. La pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario? Porque así está escrito en la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si creemos en Cristo, somos justificados por medio de la fe. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que tomar una decisión. Y cada uno de ustedes tienen que tomar esa decisión. Y no es una decisión que deban tomar a la ligera. Deben pensarlo, meditarlo. Y deben pensarlo seriamente. Porque de esa decisión dependerá vuestro destino eterno. Escuchen bien. ¿Acaso piensan que Dios permitirá que aquel que menosprecie el sacrificio de su Hijo Jesucristo se vea libre sin más? Yo les aseguro que no. Dios no dará por inocente al culpable. Si alguno pisotea al Hijo de Dios, si alguno no aprecia el amor de Dios y el sacrificio que Él ha hecho, ese tendrá toda la eternidad para lamentarlo por haber sido necio, por haber rechazado el amor de Dios. Si rechazas el amor de Dios, si rechazas a Cristo el Salvador, ¿quién te podrá salvar? La Biblia no habla de 3 caminos ni de más oportunidades. La Biblia habla solo de 2 caminos. Un camino ancho que te lleva a la perdición y por el cual va mucha gente, y un camino estrecho que te lleva a la vida eterna y por el que caminan pocos. Pero tú decides qué camino quieres seguir. Una vez que tomes esa decisión, deberás mantenerla fielmente todos los días de tu vida. Pero no tienes que preocuparte, porque si de verdad tomas la decisión correcta, si le abres tu corazón a Cristo, Dios promete enviar el Espíritu de su Hijo a tu corazón. Y cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú vas a encontrar el poder, la fuerza necesaria para agradar a Dios todos los días de tu vida. Pero es necesario que tomes esa decisión y que no te la tomes a la ligera.
Te va la vida en ello. A lo largo de tu vida vas a tomar muchas decisiones. Unas van a ser importantes, otras menos importantes, pero ninguna será tan crucial, tan importante como qué actitud vas a tomar ante el Hijo de Dios. La actitud que adoptes con respecto a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario determinará si acabarás en el cielo, en la gloria de Dios, compartiendo un nuevo cielo y una nueva tierra, o si acabarás en un lugar de tormento, lamentándolo por los siglos de los siglos. Me gustaría que hiciéramos una oración, que le pidiéramos a Dios que nos dé sabiduría para tomar la decisión acertada. Pero escucha bien, antes de eso, si tomas la decisión correcta, debe ser una decisión, recuerda, para mantenerla. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo soy el paso. No es un paso, es un camino. Y el camino consiste en muchos pasos. Hoy uno, mañana otro, y al siguiente, y así, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. Mentalízate, oremos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para tomar la decisión acertada. Oremos, hermanos. Padre del cielo, yo quiero darte gracias por la oportunidad que me has dado en esta tarde-noche de poder compartir tu palabra con ellos, de poder explicarles de tu ley y de tu gracia, de la condenación y de la salvación, de la decisión que ellos han de tomar, Señor. Quiero rogarte que tú, por medio de tu Espíritu Santo, convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Inclina el corazón de cada uno de ellos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Salva almas en esta noche, Señor. Haz que tomen la decisión correcta. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Si hay algunos que están dudando, quítale toda duda. Dale certeza y seguridad. Dales fe para creer que tú eres real y que tú les amas de tal manera, Señor, que deseas una mejor vida para cada uno de ellos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú ayudes a aquellos que son rebeldes para que, Señor, ellos puedan ser dóciles a tu voz, humildes ante el Creador. Padre, glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, en cada familia ahí representada. Salva sus vidas y la de sus familias. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, muchachos. Tomen la decisión correcta, no lo dejen para mañana. Entréguenle vuestras vidas a Cristo. Si ustedes lo hacen, Dios les va a ayudar a mantener esa decisión. Ánimo. Si hay alguna pregunta, me gustaría responderla con la ayuda del Señor. Buenas tardes, pastor. Hola, Yo le hice una preguntota. Fíjese que en la semana volví a renegar de Dios y volví a mentarle a su madre a Dios, ¿no? En otras palabras, y a ofenderlo. Y después, fíjese que al otro día, pues me entra el arrepentimiento y en la mañana me pongo a orar y le pido a Dios que me perdone. Y, o sea, como he leído proverbios, salmos, y fíjese que no me han ayudado todavía porque pues, hay veces que le pido algo y no me lo concede. Y esta semana pues, vino mi familia ayer, y yo nunca las esperaba, ¿no? Y fue un día antes, 2 días antes de que yo ofendiera a Dios. Y ahí veo, o sea, que se manifiesta y me dice, pues cállate, ¿no? O sea, que yo soy contigo, ¿no? Nada más.
O sea, ¿qué consejo me podría dar usted para, pues, no entrar en desánimo tan rápido y tan fácil, ¿no? Que ejercites el dominio propio. Es muy importante que aprendas a controlar los pensamientos, los sentimientos, la ira, el enojo, que controles la lengua. Es muy importante. Tienes que ejercer el dominio propio. El dominio propio, la voluntad, se ejercita como un músculo, poco a poco. Tienes que empezar con pequeñas cosas e ir ampliando ese ejercicio. Tienes que aprender a dejar a un lado las malas palabras. Cuando reacciones mal, arrepiéntete, pide perdón por tu mala reacción, rectifica. Si te obligas a ti mismo a rectificar cada vez que haces algo mal, estás enderezando tu camino. Estás reafirmándote en el deseo de hacer lo correcto. Pero tienes que corregirte. Tienes que esforzarte por no fallar. Y si falla, reconócelo. Pide perdón. Cambia. Tú puedes hacerlo. Pero sobre todo, si le pides ayuda a Dios, ora al Señor. Señor, ayúdame para que yo no te falle. Ayúdame para que yo no te ofenda. Ayúdame para que yo no hable mal, para que yo controle mis emociones. Es muy importante que practiques el dominio propio. La Biblia dice que es más fuerte el que sabe controlarse a sí mismo que el que controla una ciudad. Es decir, es más importante ser capaz de controlar las propias emociones que controlar a otras personas. Así que ánimo, esfuérzate y sigue adelante. Dios te ayudará. Gracias, que Dios lo bendiga, pastor. Igualmente. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Voy a hacer las preguntas de mis compañeros. Pastor, anoche tuve un sueño en el cual me hablaba algo acerca del espíritu. No recuerdo bien el sueño, pero tenía que ver con el espíritu. ¿Me hará falta orar por algo o qué pasará? Los sueños no son importantes. A los sueños no hay que prestarle atención. La Biblia dice que donde abundan los sueños, abundan también las vanidades. Por tanto, los sueños no son importantes. Prestarle atención a los sueños es vano, es un esfuerzo vano, porque los sueños son, como he explicado en otras ocasiones, el viaje de nuestra mente mientras que estamos dormidos. Nuestra mente no descansa. Nuestra mente viaja entre el recuerdo y entre la imaginación. Y muchas cosas de las que soñamos no son reales, simplemente es parte de nuestra imaginación que se pone en marcha. Por tanto, no es bueno prestarle demasiada atención a los sueños. Gracias, pastor. ¿Me podría explicar más ampliamente Jeremías 33:6, por favor? Jeremías 33:6. La palabra de Dios dice ahí, en Jeremías 33:6, y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, esto es parte de una profecía que Dios le dio a Israel, concretamente a Jerusalén, en un tiempo en el que habían sido maltratados por otros pueblos. Y Dios les está hablando de que les va a dar sanidad, de que los va a cuidar, etcétera, ¿no? Por tanto, es un texto histórico que nos dice algo que Dios le dijo a Jerusalén, pero no tiene relación con nosotros, ¿ok? Más allá de que Dios tiene poder para sanarnos y para darnos abundancia de paz y de verdad, ¿no? Sabemos que Dios tiene ese poder para con nosotros. Si lo tuvo con Jerusalén, también lo puede tener con nosotros. Pero esto es un texto histórico.
Gracias. ¿Me puede explicar Eclesiastés 3 del 19 al 21? Eclesiastés es un libro que tiene que ver con un experimento que hizo Salomón. ¿Has dicho 3 desde él? ¿Desde qué versículo? Del 3, 19 al 21. Del 19 al 21. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, aquí, como vemos, es parte de ese experimento que hizo Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra y él se dedicó a estudiar el comportamiento humano. Observó todo lo que ocurría a su alrededor y él escribió este libro que se titula el Eclesiastés y que el resumen lo encontramos en el capítulo 12 al final, en los últimos versículos, donde él concluye que el todo del ser humano es el temer a Dios y al guardar sus mandamientos, porque para eso hemos sido creados, ¿no? Todo lo demás es, como él repite a lo largo de este libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, ¿no? Por tanto, él está viendo que, bueno, por mucho que se afene un hombre en conseguir riquezas y fortuna y demás, después va a morir, igual que muere un animal, ¿no? Y bueno, pues de eso es de lo que está hablando en esos versículos, de que una misma cosa acontece a todos, ¿no? Él observa lo que pasa con los hombres y lo que pasa con los animales, y él lo que está diciendo es que el hombre que tanto se afana, no hay tanta diferencia con el ser humano, con el animal que muere. El ser humano también muere, ¿no? Por tanto, el ser humano es algo más que trabajo, es algo más que riqueza. Si quiere ser feliz, el ser humano debe hacer aquello que él dice en la conclusión del libro, Eclesiastés capítulo 12, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, toda cosa a juicio, ¿no? Con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, pastor. El bautizo católico, cuando tú eres un bebé, ¿te da salvación? ¿O el cristiano o de otra religión? ¿Cuál es el verdadero? Ningún bautismo da salvación a nadie. La salvación no es por medio del bautismo. La salvación únicamente es por medio de la fe. El apóstol Pablo, escribiendo la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, lo deja bien claro. No es por obras, no es por algo que hagamos, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, que lo recibimos por medio de la fe. Por tanto, ningún bautismo salva. El bautismo que se practica a un bebé es un bautismo que no tiene valor ninguno, porque el bautismo cristiano tiene ciertos requisitos imprescindibles, sin los cuales no tiene valor tampoco. Por ejemplo, para que un cristiano, el bautismo cristiano, sea válido, tiene que ser la persona, el cristiano tiene que ser adulto, tiene que ser una persona que tenga conciencia de sí mismo, de sus acciones, saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Para que sea válido el bautismo cristiano, el creyente tiene que creer realmente en Dios y en el sacrificio de Cristo como el único medio de salvación para su vida. Por tanto, el creyente se bautiza como un testimonio de su fe, no para creer, no para salvarse, sino como un testimonio de que ya cree y ya es salvo. Y entonces se bautiza dando testimonio de que cuando baja a las aguas, da testimonio de que ha muerto y que ha sido sepultado, y cuando sale de las aguas,
de que ha nacido o ha resucitado a una vida nueva. Esto lo explica el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4. Gracias, pastor. Gracia y fe son dones espirituales. Perdón, ¿puede repetir? Gracia y fe son dones espirituales. Bueno, la gracia de Dios es lo que permite que nosotros sigamos vivos a pesar de que somos pecadores. Es por gracia que recibimos la vida. Es por gracia que respiramos. Es por gracia que comemos todos los días. Es por la gracia de Dios que Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Es la gracia de Dios, es la disposición de Dios a bendecirnos a pesar de que no lo merecemos. Eso es la gracia. Y la fe, hay 5 tipos de fe en la Biblia. Y para poder entenderlo, es importante no confundirse. Por ejemplo, hay una fe de aquel que cree en sí mismo. Esa fe no sirve, pero hay quien cree en sí mismo, no quiere creer en Dios, prefiere creer en lo que a él le parece. Ese es un tipo de fe. Después está la fe que salva. Es una fe que Dios demanda de todo ser humano. Dios dice que para salvarte tienes que creer en Dios. Tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que está ahí y que premia a los que le buscan. Por tanto, esa es el segundo tipo de fe, la fe que salva. Es una fe que Dios demanda, que Dios exige de todo ser humano. Y la Biblia dice que Dios ha dado fe a todos con haber levantado a Cristo de entre los muertos. De modo que el que no tenga esa fe se condenará. Otro tipo de fe es la fe que recibimos como fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahí está, Él comienza a generar en nosotros el carácter de Cristo. Donde había odio, Él pone amor, donde había incredulidad, Él pone fe, etcétera, ¿no? Ese es otro tipo de fe, ¿no? Después está también la fe como don, que es un don que Dios da a algunas personas para creer de una manera sobrenatural, ¿no? Por tanto, no todos los textos que en la Biblia hablan de fe se refieren a la misma fe. No saber distinguir esto lleva a mucha gente al error. Gracias, pastor. En el versículo de Joel 2:28 habla que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿A qué se refiere si dice que no le hagamos caso a los sueños? Sí, no debemos hacerle caso a los sueños porque esa profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 ya se cumplió. El apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 16, cuando estaba el día de Pentecostés, se puso en pie, alzó la voz y dijo, estos que veis aquí, porque la gente empezaron a decir que estaban borrachos los discípulos, pero él le dijo, no están borrachos, sino que esto es el cumplimiento de las palabras de Joel que dijo que así había de suceder. Por tanto, el apóstol Pedro da testimonio de que esa profecía ya se cumplió. Esa profecía no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el tiempo actual. Es una profecía que tenía que ver con el día de Pentecostés y ya se cumplió. Gracias, pastor. ¿Por qué hay pastores que hablan de riquezas si la Biblia dice que acumulemos riquezas terrenales? Sí, porque hay falsos pastores. Como existe el dinero falso, también existen falsos pastores. Todo lo que tiene cierto valor se falsifica. Ahora, así como no tiramos todo nuestro dinero porque nos enteramos de que existe el dinero falso, tampoco tenemos que desechar a todos los pastores, sino simplemente tenemos que hacer lo que hacemos con el dinero, comprobar si el que nos dan, el dinero con el que nos encontramos, es real, es verdadero o es una mala imitación. Con los pastores debiéramos hacer lo mismo.
Debemos comprobar si realmente es un siervo de Dios o es alguien que se quiere servir de Dios. Si es alguien que quiere predicar el evangelio por amor a las almas o es alguien que quiere predicar el evangelio por ganar dinero. Entonces, cuando ejercemos ese discernimiento, dejamos de ser engañados. Gracias, pastor. Pastor, pues yo tengo mucho miedo. Es que hace un tiempo le prometí cosas al enemigo y lo más raro era que se manifestaba por sueños y me decía, en tanto tiempo nos vemos, hoy me arrepiento por eso. ¿Cree que Dios ya me haya liberado ante todo eso? No quiero irme al infierno. Bueno, desde el momento en el que el ser humano se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, Dios perdona a esa persona. Y no tiene que tener miedo, debe confiar en Dios. Si le ha entregado su vida a Cristo y se ha arrepentido de las promesas que le hizo al enemigo, pues no tiene nada que temer, porque mayor es el que está con nosotros que el enemigo. De modo que confía en Dios, o más bien, respeta a Dios, es decir, teme a Dios y no tendrás que temer a nadie más. Gracias, pastor. ¿Qué pasa si no te nace bautizarte y lo haces por compromiso? Bueno, el bautismo no es algo que tengamos que esperar que nos nazca. Es decir, el cristiano no funciona, no anda por emociones. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si no me siento bien, no voy a la iglesia. Si tengo ganas, oro. Si no tengo ganas, no oro. No, el cristiano no puede vivir su vida cristiana así, porque de seguro que se va a alejar de Dios y al final ni orará, ni irá a la iglesia, ni leerá la Biblia, ni hará la voluntad de Dios. Por tanto, el cristiano anda en obediencia a Dios. El Señor Jesús dijo a los apóstoles, y los apóstoles lo encargaron a los pastores, que debiéramos bautizar y hacer discípulos a los creyentes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos bautizamos por obediencia a Cristo. No nos bautizamos porque nos sintamos con ganas de bautizarnos. No, nos bautizamos por obediencia a Dios. Porque tenemos, como hijos de Dios, tenemos el deber de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el cristiano sea bautizado. Gracias, pastor. ¿Me explica el versículo de Eclesiastés 4:12? Repito que Eclesiastés es un libro que es un experimento que Salomón hizo y que para entenderlo deben leerlo hasta el final. En el 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahí está hablando de la necesidad de tener amigos, de la necesidad de tener colaboradores, porque tienen que leerlo desde el versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiere decir que cuando realmente tenemos a alguien con quien compartir la vida, pues es mucho más fácil. Por eso el ser humano es llamado a vivir en familia, en comunidad, en amistad, etc. Gracias, pastor. ¿Cómo distinguir a un falso pastor de un verdadero pastor? Se distingue a lo lejos, a poco que uno conozca la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. El verdadero pastor siempre va a estar a tu servicio, mientras que el falso pastor quiere que tú le sirvas a él. El verdadero pastor te va a acercar a Dios. El falso pastor te aleja de él. El verdadero pastor se interesa en tu vida, en tu persona. El falso pastor se interesa en que tú estés preocupado por su vida, por su persona. Por tanto, hay muchas formas de poder distinguir a un falso pastor, pero sobre todo
La palabra de Dios nos lo dice claramente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no se pueden recoger buenos frutos de un árbol malo, como no se puede recoger malos frutos de un árbol bueno. Por tanto, mirando su vida, la vida del pastor, lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, de qué manera lo hace, así es como podemos distinguir si es un buen o un mal pastor. Gracias, pastor. A través de vivir en el pecado por muchos años, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, pues lo que decíamos hoy, ¿no? Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo Jesús, porque cuando tú crees en Cristo Jesús, inmediatamente eres justificados por medio de la fe. Dios perdona tus pecados. Dios te hace miembro de su familia. Simplemente con que te arrepientas de tus pecados, le abras tu corazón a Cristo, vas a comenzar una vida nueva. Pero, ¿sabes? La forma en que nosotros, los que estamos a tu alrededor, vamos a comprobar que realmente tú eres un verdadero cristiano es viendo el cambio que en ti se ha de producir. Porque hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no cambian. Y es imposible tener a Cristo en el corazón y no cambiar. Gracias, pastor. ¿Cuál es la religión que debo de llevar supuestamente para la salvación? Quiero que me lo explique, ¿qué es una religión? La religión no salva. Ninguna religión salva. Lo que salva no es la religión, no es ninguna práctica religiosa. Lo único que te puede salvar es confiar en la palabra de Cristo. Cuando tú confías en Cristo y en su palabra, entonces puedes confiar plenamente en que serás salvo. Pero ninguna religión salva. Ni la católica, ni la evangélica, ninguna religión salva. El único que salva es Cristo. Gracias, pastor. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de hablar para no ofender a Dios? Como le decía al compañero, ejerciendo el dominio propio, controlando la lengua, controlando lo que pensamos, controlando nuestras emociones, ejercitándonos en eso. Y si fallamos y decimos algo que es inconveniente, reconociéndolo y rectificando, pidiendo perdón. Es decir, ejerciendo dominio propio. Gracias, pastor. No. ¿Es verdad que estamos en los últimos tiempos? Es verdad. Cuando leemos 2 de Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos da una semblanza de los últimos tiempos y nos dice cómo será el ser humano de los últimos tiempos, nos damos cuenta de que está reflejando lo que es la sociedad actual. Por tanto, sí, estamos en los últimos tiempos. Gracias, pastor. ¿Por qué debemos orar por los que nos hacen un mal o nos atormentan? Porque esa es la voluntad de Dios. Que no respondamos al mal con mal, sino que venzamos al mal con el bien. Esa es la voluntad de Dios. Que marquemos la diferencia. Que seamos diferentes a como son los demás. Porque el odio no se vence con más odio. Se vence con amor. Gracias, pastor. Aquí mi compañera le va a hacer una pregunta. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes. Ya. Oiga, una pregunta. Cuando se siente el Espíritu Santo, ¿cómo se siente? Es que cuando yo alabo a Dios, he sentido un calor así, como si estuviera haciendo ejercicio. No sé si eso quiera decir algo. Lo importante no es lo que sientas. La vida cristiana no puede estar basada en las emociones, en que si siento calor o tiemblo o me siento triste o me siento contento o si salto, si brinco, si me da por cantar o me da por gritar. La vida cristiana no está basada en emociones. La vida cristiana
se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios y en la obediencia a su palabra. Eso es lo fundamental en la vida cristiana. Conocer su palabra y obedecerla. Eso es lo único importante. Lo demás, habrá momentos en los que sientas gozo, habrá momentos en los que te sientas triste, habrá momentos en los que te den ganas de cantar y habrá momentos en los que te den ganas de llorar y de clamar. Por tanto, las emociones no son lo importante. Conoce a Dios y obedécelo. También por medio bueno, ya sé que aparte de la oración, ¿no? Pero así en la alabanza se dice que puede ser uno sanado. Bueno, Dios ha obrado en ocasiones sanidad. Cuando uno estaba orando, o cuando estaba sanando, alabando, o cuando estaba estudiando la palabra, Dios puede sanar en cualquier momento. La cuestión es que si tienes una enfermedad, si hay alguna dolencia, la pongamos delante del Señor. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Por tanto, si tenemos alguna necesidad, pongámosla delante del Señor. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios con súplicas y con gratitud. Por tanto, si hay alguna enfermedad, oremos. Y Dios, que es bueno, nos sanará o nos dará la fortaleza para soportar la enfermedad. Bueno, entonces le voy a pedir que a ver si nos puede ayudar a orar por una señora que nos llegó aquí, está mala de sus ojos, le dio cataratas, ¿no? Entonces, pues yo le digo a ella que ore, que tiene cataratas en sus ojos y yo quiero pedirle que a ver si nos puede ayudar a orar, ¿no? De todos modos, yo le digo que ella tiene que orar y pedir ella por ella, ¿no? Por su enfermedad. Pero para que usted también nos ayude. Hola, Edgar. Hola, pastor. Te voy a presentar a mi muchacha. Te la voy a presentar. Es ella. Pero fíjate, pastor, que yo sé que la oración es muy buena y más en este momento para ella, pero sí, yo quisiera que le regalaras unas palabras sabias, porque no es tanto el problema de sus ojos, sino que su propia familia la ha sacado de su casa, vino a pedirme ayuda para que yo fuera por su hija que tiene problemas de adicción, pero cuando fuimos, aparte de que nos dieron unos palazos, la amenazaron. Y entonces ella optó por salirse de su casa y con todo gusto y con toda alegría ya forma parte de nuestra familia. Bueno. El tiempo lo dirá Dios, pero ella está así muy decaída por lo que pasó con su familia. ¿Le podrás decir algo? ¿Cuál es su nombre? María Elena. María Elena, esta vida nos enseña que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Y si hay algo que tienes que aprender, es precisamente eso, para no cometer los mismos errores que cometiste en el pasado. ¿Ok? Tenemos que aprender de la vida. Tenemos que aprender para ganarnos el respeto y el cariño de los demás. Porque cuando obramos mal, sembrando vientos, lo que vamos a cosechar son tempestades. Por tanto, si tú quieres recoger amor, cariño y respeto, eso es lo que tú debes también sembrar. Ahora, déjame que haga una oración por ti, ¿vale? Yo quiero pedirle a Dios que Él te ayude. Padre del cielo, tú conoces a esta mujer mejor que nadie y sabes lo que ella tiene necesidad. Padre, actúa en su corazón. Que ella pueda sentir la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de abrir su corazón a ti, Señor. Ayúdala para que ella, ahí, ahora, en este momento, en este instante,
ella pueda arrepentirse de sus pecados y pedirte perdón, Señor. E inmediatamente, Padre del cielo, te ruego que tú le envíes tu Espíritu Santo a su corazón y que comiences ya a trabajar con su vida. Que tu Espíritu Santo ponga el carácter de Cristo en ella. Que allá donde había tristeza, tú pongas gozo. Que allá donde hay resentimiento, tú pongas amor. Señor, cámbiala, transfórmala y sánala para que ella pueda ser un testimonio vivo de tu poder y de tu amor por todos y cada uno de nosotros. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ánimo. Gracias, Muchas gracias. ¿De Muchas gracias. Pastor, yo tengo una pregunta. El tiempo que he estado aquí, recibí una noticia que, bueno, la que era mi pareja estaba embarazada y no se logró el objetivo. Pero como he escuchado que usted ha dicho de los tatuajes sobre gente muerta, yo he tenido tengo la tentación de tatuarme el nombre de mi hija. ¿Sería bueno o algo, sería algo malo? Es algo que Dios prohíbe en el libro de Levítico, el rendir culto a los muertos. Es algo que a Dios no le agrada. Lo que debes tener en cuenta es lo siguiente. Tienes una hija y la tienes en el cielo esperándote. Un día la vas a conocer. Cristo la está cuidando por ti. De modo que tu hija solamente ha muerto en esta vida, pero ella sigue viva. Cuando mi mujer dio a luz a nuestra tercera hija, Séfora, no lo sabíamos, pero el médico nos dijo que nuestra hija Séfora no era la única. Venía con una hermanita que no se desarrolló. Y él no se explicaba cómo, al haberse quedado esa otra criatura ahí, sin desarrollarse, cómo no estropeó a nuestra hija Séfora. Pero no fue así. Séfora salió adelante y la otra criatura no. Lo cual quiere decir que yo tengo 4 hijos aquí en la tierra, pero tengo una hija que me está esperando en los cielos. Y de verdad que yo tengo ganas de conocer a esa bebé. Sé que Cristo la está cuidando por mí y cuando yo llegue al cielo la conoceré como tú conocerás a la tuya. No necesita, si de verdad quieres honrarla, no necesitas tatuarte su nombre. Lo que necesita es vivir de tal modo que te garantices que vas a llegar al cielo a conocerla. No pierdas el camino. Mantente firme. Eso es lo que debes hacer. Así, de ese modo, es como puedes honrar a tu hija. Muchas gracias, pastor. De verdad que gracias. Serían todas las preguntas que tienen mis compañeros. Bueno, Dios le bendiga. Igualmente. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, que para mí es de mucha bendición cada viernes. Así que les deseo que este tiempo sea de bendición también para ustedes, así como lo es para mí. Que Dios les bendiga mucho. Me gustaría hacer una oración final, si me lo permite. ¿Sí? Padre del cielo, te doy gracias porque, Señor, tú eres bueno. Nos conoces a cada uno por nuestro propio nombre. Aún antes de que nosotros naciéramos, ya tú sabías cómo íbamos a ser, Señor. Tú nos diseñaste. Tú nos amas. A pesar de todos nuestros errores, tú nos sigues amando. Nos amaste de tal modo que entregaste a Jesús por nosotros, a tu propio Hijo, para darnos la oportunidad
de ser también hijos tuyos. Yo quiero rogarte por todas esas vidas que hay ahí, Señor, y por las familias que están ahí representadas. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, ten misericordia de todos y cada uno de ellos. Por favor, Señor, bendice a cada uno según su necesidad, conforme a tu misericordia, conforme a la verdad de tu palabra. Glorifícate, Señor. Salva almas, transforma vidas, restaura hogares, familias, matrimonios, renuévalos. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, para que México sepa que hay un Dios en los cielos, que lo ama y que es todopoderoso y todo amor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Dios te bendiga, pastor. Pastor, nomás le iba a comentar, la semana pasada, precisamente le estaba yo comentando que ya cumplimos nosotros, con mi hermano Edgar, mi esposa y yo, 6 meses compartiéndoles aquí a los jóvenes, por la gracia de Dios, medio año con ellos. Entonces, les decía a los chavos y... Felicidades por soportarlo. Gracias. Cuídense mucho, pastor, que Dios lo bendiga y lo siga utilizando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Igualmente. Una...